En las prisiones de China. Capítulo 8. 2 tigres en mi familia. Primero tengo que explicar algo. Los tigres, que menciono en el título de este capítulo, no se comen a los hombres, sino al contrario, se trata de los que se los comen. Cuando mi padre murió en enero de 1952, el gobierno chino ya había lanzado los movimientos 3 anti y 5 anti. En aquellos movimientos, se miraba a los capitalistas como objetivos y se los denominaba tigres. Los empresarios chinos ricos temían particularmente a los comunistas. Bastaba mencionar a los miembros del partido para que sus rostros se quedaran blancos. Muchos de ellos, después de haber sido repetidamente torturados, se suicidaron bebiendo un veneno o saltando desde edificios altos. En lo que a mi familia se refiere, la misericordia de Dios permitió que mi padre dejara este mundo antes de que comenzara aquel movimiento, y mi hermano mayor y el tercero fueron los únicos que permanecieron en China. Se los consideraba tigres, o sea, objetos de ridículo y burla. Es política del PSC instar a las masas a que se rebelen y den información unas de otras. De este modo, no resultaba sorprendente ver a hijos e hijas que denunciaban a sus padres, o viceversa. También era algo común que esposos y esposas se acusaran entre sí, etc. Los comunistas decían que tales acciones contribuían a defender la justicia y la moral, incluso a expensas de los vínculos de sangre. Yo me daba cuenta de que las malas acciones de los comunistas supondrían que ya nadie confiaría en nadie. La gente iba perdiendo toda la seguridad y confianza más elementales del uno hacia el otro. En cualquier momento, cualquier persona podía convertirse en una fiera enjaulada, capaz de traicionar para una rosa o es aquí muy discreta y no se extiende mucho sobre los horrores que presenció. Para una mejor comprensión de todo lo relacionado con aquel periodo, cf. Los torturados de China de André Yanni y los mártires de China hablan de Jan Monsterle S.J. Nota de la versión inglesa. En las prisiones de China. 32. Conseguir ganancias personales o inventar mentiras sobre otras personas. La compañía de importación y exportación de mi padre respetaba las leyes del país y nunca se había visto involucrada en ninguna deshonestidad o conspiración de este tipo. Mis 2 hermanos pensaron que no tendríamos ningún problema con la burocracia. No teníamos idea de que en aquella compañía había un traidor. Era una persona relacionada con nosotros, nuestro primo. La primera vez que vino a nuestra casa, hacía varios años, no tenía trabajo y era muy pobre. Mi padre se compadeció de él y le dio un puesto de contador muy bien remunerado en nuestra empresa. Como parte de los movimientos 3 anti y 5 anti, el gobierno primero se puso en contacto con él, y luego lo tentó con una gran bonificación y un alto cargo si hacía algo en contra de nuestra empresa. Acabó traicionándonos, inventando mentiras sobre nosotros. El oficial no tardó mucho en investigar nuestra empresa y declararla establecida. Miento ilegal. Se llevaron a mis hermanos para interrogarlos. Cada noche, esperábamos su regreso a casa y los veíamos entrar tambaleándose después de tantas torturas. A veces nos decían que se veían obligados a quedarse de rodillas toda la tarde. El oficial afirmaba que el segundo de mis hermanos había huido a Hong Kong con $50,000 en su maleta. Y luego obligó a mi otro hermano a firmar un documento que admitía el hecho. Mi hermano mayor estaba convencido de que aquello era una mentira. El valor total de los bienes de nuestra empresa era inferior a semejante cifra. ¿Cómo podría haber firmado mi otro hermano un documento así? Lo castigaron duramente y algunas personas lo golpearon con rigor. En aquel momento, mis hermanos aún no eran católicos. En medio de aquellas pruebas de la vida, no sabían rezar. No comprendían el verdadero significado del sufrimiento. Llegaban a casa cada noche bañados en lágrimas y dolor, pero no lo dejaban ver por respeto a nuestra madre, que ya era anciana. Nosotros, imaginando que iban a ejecutar a nuestros hermanos. A la mañana siguiente, no dejábamos de llorar. Pensábamos que perder dinero o bienes materiales no podría ser tan importante como perder la vida de alguno de nuestros hermanos. Por ello, les aconsejábamos que aceptaran lo que los oficiales les pidieran hacer, sin importar el contenido, para evitar la ejecución. Desafortunadamente, no sabíamos qué. 2 tigres en mi familia. 33. Aquello no era una buena idea. Mis 2 hermanos acabaron cumpliendo con lo que los oficiales les pidieron hacer. Luego fueron detenidos solo por unos meses y liberados, y nosotros procurábamos confortarlos. Preferíamos perder nuestros bienes que a nuestros hermanos. De hecho,
Al final, tuvimos que vender la casa y muchas otras posesiones valiosas para cumplir con lo que exigía el gobierno. Después de esta historia, mi hermano mayor decidió irse a visitar a unos familiares nuestros en Hong Kong. Esperábamos que se quedaría allí. Pero durante su estancia en Hong Kong, el alcalde de Shanghái lo instó a regresar a esta ciudad mediante una carta de invitación. Como era leal y dedicado a su país, perdonó a su enemigo y borró de su memoria los amargos recuerdos del pasado. Volvió, pues, a China a pesar de las advertencias de mi segundo hermano, pero a su regreso, la mala suerte y las dificultades lo siguieron constantemente. En 1957, se lo consideró de derecha y fue enviado a un campo de trabajo. Durante la Revolución Cultural de 1968, inspeccionaron su casa de arriba a abajo y le confiscaron sus propiedades. Finalmente, lo echaron de su casa. Solo le daban $3 al mes para los gastos de familia. Durante los siguientes 10 años, tuvo que barrer las calles y limpiar los lavabos públicos, una tarea muy humillante. Finalmente, en 1980, sus condiciones de vida fueron mejorando gradualmente. En 1982, mi cuñada, que estaba postrada en cama, tuvo un ataque de corazón. Gracias a la providencia, después de tanto sufrimiento, Dios les dio el mayor regalo, la fe católica, a través de un sacerdote jesuita, el P.K. El P.K. era un amigo cercano a nosotros. Cuando supimos que nuestra cuñada estaba enferma, visitó al matrimonio en ciertas ocasiones y les explicó la doctrina cristiana. Aquel mismo año, el P.K. los bautizó a los dos. Mi cuñada tuvo que permanecer en cama todavía durante 6 años. Un día nos dijo, sin estos años de sufrimiento, ¿cómo podría haber hecho penitencia por la remisión de mis pecados? En 1992 entregó apaciblemente su alma a Dios. Mi hermano mayor murió en la fiesta de la Anunciación de 2002. ¡Qué misericordioso es Dios Todopoderoso! 34. Capítulo 9. Fuera de lo común. Entre las cosas comunes. ¿Qué es común y qué no es común? No puedo dar una definición. Yo diría que como todos los seres humanos son criaturas de Dios, en este sentido, todos somos comunes a los ojos de Dios. Pero el Hijo de Dios nació hombre y murió en la cruz para abrirnos las puertas del cielo. Tenemos derecho a llamar a Dios nuestro Padre Celestial. Como resultado, nos hemos convertido bastante en algo fuera de lo común. Por eso, somos comunes o fuera de lo común, dependiendo de si realmente somos hijos de Dios o no. Mi hermana mayor, Águeda Lu, era 18 años mayor que yo. Ahora hace ya 52 años que murió. Era tan ordinaria como el césped que hay al borde de la carretera. En su tiempo, la gente de China generalmente tenía ideas feudales, y en particular, la gente de Ningpo, mi ciudad natal, consideraba innecesario enviar a sus hijas a la escuela secundaria. Mi hermana no había recibido mucha instrucción. Solo había conseguido su diploma de la escuela secundaria y nunca tuvo un trabajo notable en su vida. Cuando tuvo 18 años, mis padres hicieron que se casara con el hijo único de una familia acomodada, algo típicamente feudal. La familia le pidió a su nuera las 3 obediencias requeridas de una esposa: la obediencia a su padre antes del matrimonio, a su esposo después del matrimonio y a su hijo después de la muerte de su esposo. También tuvo que demostrar 4 virtudes: expresión correcta, actitud modesta, trabajo duro y moralidad. Mi hermana había hecho todo lo posible para responder a todas estas solicitudes, aunque Dios tiene su providencia. Tuvo 4 hijos, pero todas fueron niñas. Su esposo era el único hijo de su propia familia. Cada vez que tenía un hijo, todos los miembros de la familia abrían mucho los ojos para mirarla. Incluso antes de que naciera el bebé, se expresaban con una ironía glacial y una burla picante, diciendo: hay 3 maneras fuera de lo común entre las cosas comunes. 35. De ser un hijo malo, y la más seria es no tener heredero. Como nuera, si no puedes tener un heredero, la culpa es tuya. Mi hermana realmente se sentía culpable por no tener un hijo varón. Cuando estaba embarazada de su segundo bebé, estuvo ya muy preocupada y empezó a sufrir del corazón. Mis padres trataban de apaciguarla y le decían: quizás el próximo sea niño. Mi hermana no se cuidaba nada, a pesar de su problema de salud, siguió esperando más hijos. Cuando tuvo su 4ª niña, se quedó realmente exhausta y su problema cardíaco empeoró. Permaneció desorientada durante mucho tiempo, y su estado de ánimo y su mente se vieron gravemente afectados. Apenas nació su 4ª hija, la odió de inmediato,
pensando que la bebé era responsable de su desgracia. Fue algo muy difícil para mis padres, que lo único que podían hacer ya era que se quedara con ellos en casa. Sufría problemas graves de corazón e hígado por haber tenido que guardar cama tanto tiempo. Por supuesto, mi hermana María y yo nos preocupábamos por su alma. A veces hablábamos con ella sobre nuestra fe católica, pero aquel tema no le interesaba en absoluto. Cuando en 1952 mi hermano Agustín se convirtió, todo cambió. Mi hermana mayor dijo: estoy muy sorprendida por el cambio de Agustín. Mover una montaña no es tan difícil, pero cambiar un corazón no es nada fácil. Ahora me doy cuenta de que la religión católica ha tenido un gran efecto en él. Dadme libros para leer. Yo tomé prestados algunos libros en mi parroquia. Después de haberlos leído, mi hermana comenzó a conocer mejor nuestra fe. Como las inquietudes interiores iban trabajando en su mente, no bastaba con leer libros. Al darme cuenta de que se estaba muriendo, pensé que cuando se trata de salvar un alma, hay que martillar el hierro mientras todavía está caliente. No se podía esperar. En marzo de 1953, enviaron una vez más al hospital a mi hermana Águeda. El doctor le dio un mes de vida, en el mejor de los casos. En aquel momento crítico, le dije sin rodeos: querida hermana, eres una mujer muy buena, pero es una pena que no hayas cuidado a tu hija más pequeña. Se suponía que tú no la tenías que maltratar, por tu culpa. Ahora su almita crecerá bajo una zambra de tristeza que le durará toda su vida. Te pido que recuerdes que todos somos pecadores. Nadie es perfecto. Dios es tan misericordioso. Su misericordia es mucho mayor que nuestros pecados. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros hemos de arrepentirnos de. En las prisiones de China. 36. Nuestros pecados. Águeda me respondió: me parece correcto lo que me estás diciendo, déjame pensarlo. Examinaré mis palabras y acciones antes de morir. 2 días después, sintió un fuerte deseo de recibir el bautismo. Le pedí al P. José Chen que viniera. Antes del bautismo, se confesó, y luego llamó a sus 4 hijitas a su lado. Las abrazó una tras otra, y habló en particular a las más pequeñitas: por favor, perdonad a vuestra madre. No os he dado amor maternal desde que nacisteis. Antes de morir, os pido que me perdonéis. Por mis mejillas corrían lágrimas de alegría y gratitud. Es tan poco frecuente ver a una madre lo suficientemente humilde como para pedirle abiertamente perdón a sus propias hijas. Águeda nos decía que ella solo estaba imitando en eso a nuestro Señor en la cruz, pues Él perdonó a todos los que lo perseguían, y le dijo a su Padre Celestial: no saben lo que hacen. Qué bueno es el corazón de nuestro Señor. Mi hermana quería imitar a nuestro Señor poco a poco. Recibió los últimos sacramentos y la absolución del Pechén. Desde el 10 de febrero, el día de su bautismo, María y yo nos quedamos con ella día y noche. Rezábamos el rosario juntas y a veces, leíamos libros de vida espiritual. Le contamos la historia del buen ladrón que se arrepintió de sus pecados en la cruz, y nuestro Señor le prometió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los fariseos daban la impresión de haberse comportado bien a lo largo de sus vidas, pero al final su conducta no les sirvió de nada. Para ellos todo fue en vano. Servir a Dios no se mide por la cantidad de tiempo, sino por el corazón. Estoy seguro de que Águeda imitó al buen ladrón con toda su alma. Solía llorar pensando en su vida pasada. Viendo cómo había progresado en la vida interior, nosotras nos sentíamos profundamente felices. A menudo nos decía: María, Rosa, tengo más suerte que vosotras, yo tal vez iré al cielo mañana. ¿Veis qué bueno es Dios? He estado en cama durante 10 años, llena de dolor. Pero ahora mi sufrimiento va a terminar pronto. En mis últimos instantes, me vendrá a buscar nuestra Madre Celestial. Solo os pido una cosa: que después de mi muerte, no lloréis. Gracias a Dios por haberme dado el bien más precioso, la verdadera fe y la gracia de reconocer que pecadora soy. Es algo que hay que celebrar. El 7 de marzo de 1953, el día de su muerte, estaba tranquila y en paz. Nos pidió a María y a mí que le rezáramos las oraciones de los agonizantes. Ella nos seguía diciendo: me voy, ya viene nuestra. Fuera de lo común entre las cosas comunes. 37. Señora. Luego tomó una mascarilla en su mano, y nos insistió para que también nosotras nos pusiéramos una, diciéndonos: los moribundos deben enviar muchas bacterias. Pero nosotras le respondimos: tú te estás muriendo de un problema cardíaco,
no nos hace falta una mascarilla. Luego repitió, una y otra vez, ahí viene la Virgen Madre. De repente, un fuerte olor a rosas llenó toda la habitación. Aquel aroma nos recordó que no tendríamos que llorar la muerte de mi hermana. Como mi hermana Águeda nos había dicho, tenía más suerte que nosotras. Ahora ella está viendo a Dios mucho antes que nosotras. Esperemos ver a Dios también nosotras algún día. Querida Águeda, te ruego que pidas por mí, ruega para que algún día nos encontremos en el cielo. 38. Capítulo 10. El movimiento antiimperialista. El comunismo y el catolicismo son irreconciliables. Independientemente de las circunstancias de tiempo y lugar, los comunistas siempre trabajarán para eliminar a los católicos. A los ojos de los comunistas, todos los sacerdotes y religiosos extranjeros, sin importar de qué país vengan, son considerados imperialistas. En 1951, el objetivo era la Legión de María. Apenas 2 años después, el gobierno cerró todas las iglesias católicas y arrestó en Shanghái a casi todos los sacerdotes y a algunas monjas. La tarde del 16 de junio de 1953 fue muy especial. Nuestra parroquia, la Iglesia de Cristo Rey, fue la anfitriona de una gran fiesta. Representa Ron magníficamente una obra de teatro, Santa Inés. Hubo juegos y un buen buffet. Fue una noche animada y un momento excepcional para todos. ¿Pero quién se percataba de que la policía nos estaba observando en la oscuridad? A la mañana siguiente, los soldados montaron guardia, con las armas en la mano, frente a la puerta de la iglesia. Arrestaron a algunos de nuestros sacerdotes y los demás quedaron detenidos en sus propias habitaciones. Cuando unos pocos fieles llegaron a la iglesia para la misa de la mañana, vieron que la puerta estaba cerrada. Parecía que había sucedido algo raro, pero, no obstante, no querían irse. Se quedaron esperando mucho tiempo en el aparcamiento. Alrededor de las 9:30, la policía permitió al P. Vicente Chu que fuera a la iglesia solo para decir misa, sin sermón ni confesiones. Después de la misa, lo lleva Ron otra vez a su habitación. Vimos que los ojos del P. Chu estaban rojos. Tal vez no había dormido bien la noche anterior, o quizás había llorado. No dejaba de tocarse sus brazos y muñecas hinchados. Muchos años después, el padre me dijo por qué había podido celebrar misa aquel día. Los comunistas tenían un plan. Pensaban que el P. Chu pertenecía a una familia acomodada. No solo era joven, sino que también había regresado del extranjero hacía unos años. No querían arrestarlo sino el movimiento antiimperialista. 39. Tratar de tentarlo con palabras amables para convertirlo en un traidor. El P. Chu rechazó firmemente aquel intento. Finalmente lo arrestaron. En aquellos momentos, la misa no se podía decir con regularidad, y, no obstante, más y más fieles seguían yendo al lugar. Cada mañana después de misa, nos arrodillábamos en el suelo de cemento para pedirle la bendición al P. Chu. Algunos de nosotros incluso corrimos un riesgo para poder darle al padre un poco de pan y galletas. Algunos hablaban en voz alta: seremos fieles a nuestra madre la iglesia para siempre, y también a usted, reverendo padre. Se decía que la parroquia de otro sacerdote, no muy lejos de allí, en la carretera de Nanchon, también estaba bajo restricciones. 2 jóvenes estudiantes le llevaban comida a un sacerdote húngaro que se parecía exactamente a Lenin. 2 otros jóvenes estudiantes fueron expulsados de la universidad por haberle llevado comida a algunos sacerdotes. La rutina suele ser esta: cuando el enemigo quiere atacar a las ovejas, empieza atacando al pastor. Nosotros, que éramos un rebaño de ovejas, no éramos cobardes. Estábamos tomados de la mano construyendo como una pared con nuestros cuerpos, para poder así enviar alimentos a nuestros sacerdotes. Seguíamos arrodillándonos en el suelo para no asustarnos fácilmente. Esto llevó a los comunistas a que no cometieran por un tiempo acciones improcedentes contra nosotros. Mi parroquia, la Iglesia de Cristo Rey en Shanghái, formaba parte de los jesuitas del Distrito de California. Allí ejercían su ministerio 4 sacerdotes. El P. Phillips era el prior y el P. Juan Oule era su coadjutor. Ambos fueron arrestados aquella noche, 16 de junio de 1953, y sentenciados a 4 años. En 1957, después de cumplir su condena, fueron deportados. La parroquia también contaba con 2 sacerdotes chinos, el P. Javier Chu, que fue arrestado y sentenciado a 20 años, y el P. Vicenta Chu, que fue arrestado en 1955 y sentenciado a 18 años de prisión.
Cuando arrestaron al P. Phillips y al P. Owl, nadie les envió alimentos o suministros diarios mientras estaban en prisión, ya que sus familias estaban en los Estados Unidos. Como sacerdotes misioneros, ya habían renunciado a su vida cómoda para venir a China. Ahora habían sido encarcelados simplemente por ser sacerdotes. No podían tener suficiente comida o ropa, lo cual les suponía realmente un gran sacrificio. Además, a veces los comunistas los ponían a prueba día y noche. Todos. En las prisiones de China. 40. Ellos estaban encerrados en una sola celda sin libertad. Sus penitencias eran mucho peores que las nuestras. Cuando yo vivía en Shanghái, veía cada mañana al P. Juan Owl, el coadjutor, pero rara vez hablaba con él. A menudo lo veía subirse a una escalera muy alta o quedarse en el suelo para configurar los proyectores o el micrófono. Realmente, hasta que llegué aquí, a los Estados Unidos en 1989, no supe nada sobre la persecución que habían sufrido. Había mucha gente que conocía y respetaba al P. Owl. Me dijeron que había estado en prisión durante 4 años y lo habían hecho sufrir tanto que tenía problemas graves de columna y artritis. Esto significa que, tras su liberación, tuvo que quedarse en la cama todo el tiempo. Su condición fue empeorando cada vez más. Permaneció en el Hospital Santa Teresita, en Arcadia, Estados Unidos, durante muchos años. En 1990, cayó en coma. Muchas personas rezaban para que Dios le hiciera un milagro. Su superior incluso puso en su cama una reliquia del beato Claudio de la Colombiere, el que fuera director espiritual de Santa Margarita María. Después de 2 días, el beato Claudio le concedió la curación. Las radiografías dejaban ver que había desaparecido el tumor pulmonar del padre, pero Dios le siguió pidiendo todavía más sacrificios. Todavía sufría problemas de columna y dolor muscular. Yo pude visitarlo varias veces. Cuando supo que yo había sido feligresa suya y que me habían encarcelado durante muchos años, se puso tan radiante que me dijo: «Demos gracias a la maravillosa providencia de Dios. ¿Quién hubiera pensado que tendríamos el privilegio de volver a vernos aquí? Le doy mi bendición sacerdotal y espero que ame a Dios cada día más». Recuerdo que la última vez que lo vi fue a fines de junio de 1997. Solo tenía la piel en los huesos y se estaba muriendo. El hospital no permitió que nadie lo viera, porque tenía una enfermedad contagiosa. Yo estaba de pie frente a la puerta, observando por la ventana y mirándolo fijamente. Se me figuró que estaba viendo al Padre Pío en su cama. Estaba en muy malas condiciones, pero sus ojos estaban brillantes y llenos de vida. Por lo que podía ver en medio de mis lágrimas, me pareció que sufría pero que estaba muy en paz. Sostenía fuertemente un rosario y no tenía fuerzas para hablar. Solo me dijo unas pocas palabras: «¿Quiere que le dé mi bendición?». Asentí enseguida. Entonces levantó la mano. El movimiento antiimperialista. 41. Con gran dificultad y trazó una señal de la cruz, poniendo en ello todo su esfuerzo. En 1998, cuando asistí a su funeral, viendo su sagrado cuerpo, me sentí atraída por su actitud apacible. Me quedé inmóvil cerca de su ataúd, hasta que alguien me instó a que me moviera. El P. Owl fue un verdadero mártir del siglo XX. En aquella parroquia de Shanghái había otros 2 sacerdotes estadounidenses, el P. Gatz y el P. Palm. El P. Gatz pasaba la mayor parte de su tiempo en el confesionario. Yo iba a confesarme una vez a la semana y fue él el que me ayudó a superar mis defectos en inglés. A veces, cuando veía mis dificultades para expresarme, me decía que le hablara simplemente en chino. Me decía con delicadeza: «Dios también sabe chino». De este modo, me ayudó mucho a superar mi temor a confesarme. Aquella misma noche del 16 de junio de 1953, él y el P. Palm fueron encerrados en el ático del 3er piso. Hacía mucho calor en junio. A veces se lo veía asomando la cabeza por la ventana para respirar un poco de aire fresco. Tan pronto como nosotros, sus feligreses, lo veíamos, nos comunicábamos con él con señales de manos. Aprovechaba todas las oportunidades que podía para bendecirnos. El P. Gatz solía apuntar las direcciones y los números de teléfono de muchos feligreses en su cuaderno para poder contactarse con ellos más fácilmente. Cuando estuvo en prisión, lo único que le preocupaba era su cuaderno. ¿Qué hacer? No había ningún lugar para quemarlo, y no había otra forma de destruirlo. Así que hizo lo siguiente. Rasgó las páginas del cuaderno una por una. Luego los cortó lentamente en trozos pequeños y se las fue tragando hasta la última.
¿Has intentado alguna vez tragarte una gran cantidad de papel? ¡Qué difícil! ¿Cómo pudo hacerlo él? Solo las personas que tienen un amor profundo y sincero a Dios pueden conseguir algo así. ¿Quién está dispuesto a sufrir tanto por los demás? El P. Gatz fue uno de esos sacerdotes. El P. Palm era el Bing Crosby de nuestra iglesia. No solo tenía una voz melodiosa, sino también una devoción espiritual a Dios y a la Santísima Virgen. Su hermosa voz nos llevaba a menudo a meditar en el cielo. Aquella noche lo encerraron en su propia habitación. Algunas personas de la feligresía lo vieron en la ventana. 3 meses después, la gente vio. En las prisiones de China. 42. Un par de zapatos que colgaban de su ventana, con la punta del calzado hacia afuera, así que entendimos que había sido deportado. Más tarde supimos que lo habían enviado a Taiwán. Todo el mundo sabe que hay semáforos en cada calle que nos indican cuando hay que detenerse, o que en la música se hacen algunas pausas. Bajo el control del PSC, también experimentábamos lo que se llamaba el movimiento. Parecía que cada año impar era muy severo, y que luego cada año par se podía respirar un poco. El año 1953 fue un año antiimperialista. El P. Javier Chu fue arrestado. Al P. Vicente Chu le permitieron celebrar la misa matutina por nosotros. Empezaron a llegar a la iglesia más y más fieles. Pero de golpe, no supimos quién iba a dirigir el rezo del Rosario I. Por eso empezamos a rezar los misterios nosotros mismos, dirigiendo cada uno por turno. Pasaron varios meses. Los policías no encontraban nada malo en lo que estábamos haciendo. Con el tiempo, se volvieron más tolerantes. En abril de 1954, la policía dejó nuestra parroquia. ¡Qué maravilla! El PSC no pudo disminuir nuestro amor a Dios. Después de 1953, cada vez más niños asistían al catecismo. En total hubo unos 300. En la iglesia de San Pedro había casi 600. Y en Sijiawei, alrededor de 900. Así se veía sencillamente que cuanto más luchaban los comunistas contra nosotros, más crecía nuestra iglesia. Aunque aquellos sacerdotes y monjas misioneros fueran deportados, nos apoyaban con sus sacrificios. ¿Dónde está la luz? Tenemos que apresurarnos a profundizar nuestra vida espiritual y educar mejor a nuestra generación joven. El año 1954 fue como una pausa. Aunque de hecho habían tirado el hilo de pescar para atrapar al pez gordo. Estaban ocupados reuniendo información para estar preparados, en 1955, para lanzar un asalto más serio contra la Iglesia Católica. Pero de golpe, no supimos quién iba a dirigir el rezo del rosario. Varias expresiones de este tipo pueden dejar perplejas sobre su auténtico significado. Rosa I siempre describe al detalle el sufrimiento que tuvo que padecer. Aquí, tal vez está aludiendo al hecho de que cualquier creyente que tomaba la iniciativa de dirigir las oraciones, ya era tomado como sospechoso por los comunistas, nota de la versión en inglés. 43. Capítulo 11. El viento que precede a la tormenta. Habíamos preparado un pequeño bulto a los pies de mi cama, para estar listos para cualquier eventualidad, y yo no sabía cuándo me haría falta. Allí se quedó por más de 3 años. A veces la policía salía de la nada, algunas personas fueron apresadas por sorpresa. Sin embargo, a veces había indicios de que llegarían pronto. El 20 de agosto de 1955, en un día caluroso, yo estaba durmiendo la siesta cuando 2 compañeras de la Universidad 1 vinieron bruscamente a mi casa. Me instaron a que llevara mi ropa y a que acudiera a la facultad de inmediato, porque el rector de la universidad y el secretario del Partido Comunista me querían ver. Sentí que tras este aviso había una amenaza, desde luego, era un mal presagio. Pero no había otra salida y tuve que obedecer. Tan pronto como llegamos a la facultad, el delegado de la clase me anunció que desde aquel momento había perdido mi libertad y que 4 estudiantes de mi clase me protegerían y deberían monitorear cada uno de mis movimientos. Pregunté el motivo de toda aquella conmoción, pero guardaron silencio y lo único que me dijeron fue que más tarde tendría las respuestas. El rector me informó que el gobierno iba a lanzar un movimiento a gran escala para eliminar a los contrarrevolucionarios en la Iglesia Católica. Según la información que tenían, yo era culpable de serios crímenes contrarrevolucionarios. Pensaban que era demasiado joven y que probablemente se trata de fines de 1951 o principios de 1950. Y 2, cuando Rosa U, después de haber completado sus años en el Colegio La Aurora, ingresó a la universidad.
Estaba matriculada en la prestigiosa Universidad de San Juan de Shanghái, pero que dirigían los anglicanos. Las clases se impartían en inglés. En 1952, el gobierno comunista reunió a un número importante de establecimientos de educación superior, incluida la Universidad de San Juan, y los unió con la Universidad Normal de China Urain Tal, establecida el año precedente. Naturalmente, Rosa prosiguió sus estudios en esta nueva estructura. Allí fue donde sufrió los primeros problemas debido a su fe y sus actividades misioneras. Nota del editor. En las prisiones de China. 44. Acababan de envenenar profundamente. Querían que les mostrara buena voluntad y nombrara a los imperialistas y miembros contrarrevolucionarios de la Iglesia Católica lo antes posible. Si obedecía, la indulgencia del gobierno podría reducirme el castigo debido a mi honestidad. Al mismo tiempo, el rector me exigió clara e inequívocamente que estuviera presente en todos los futuros juicios públicos de nuestro obispo, Mons. Kong, y algunos otros juicios individuales. Recuerdo muy bien sus últimas palabras. Umeiyu, puedes influir en una gran cantidad de jóvenes y miembros de la iglesia, y alentar a un buen número de ellos a que se conviertan al comunismo. Era el momento de poner a prueba mi fe. Inmediatamente recordé las enseñanzas del Padre, usar las 3 negaciones y resistir la tentación del diablo. Las 3 negaciones eran no escuchar, no leer y no responder. Si nuestra antepasada Eva no hubiera escuchado al diablo y no le hubiera hablado mirándole a la cara durante su tentación, no habría comido aquella fruta prohibida. Yo ya había hecho mi juramento en el bautismo. Estaba decidida a enfrentarme a cualquier tipo de calamidades antes que ofender a Dios, nuestro Dios bueno y dueño divino. Pero ahora era el momento de poner en práctica tales palabras. Solo era una joven de 22 años, indefensa y frágil, que peleaba con mis propias manos. ¿Cómo podría hacer frente a tanta fuerza bruta y tiranía? Sin embargo, en aquel momento, no tenía duda alguna de que el Dios Todopoderoso estaría a mi lado. No tenía miedo a nada. A la mañana siguiente, me atacaron como cañones disparando a toda velocidad. Comenzó la representante de la clase. Me anunció que desde aquel momento había perdido mi libertad. 2 estudiantes de la clase se turnarían para vigilarme las 24 horas. En los dormitorios del piso inferior, se escribieron detalladamente mis acciones criminales en 2 pizarras grandes. Yo ni siquiera las vi. Estaban abarrotadas de consignas y consignas escritas en letras enormes. Terminemos con la contrarrebo. Lucionaria Umeiyu, y tienes que dar una explicación detallada. Esta es tu única salida, y otras cosas por el estilo. Yo me decía a mí misma que si no prestaba atención a lo que estaban escribiendo, no conseguirían nada, a lo sumo, tan solo podrían intimidar a algunas personas de corazón débil. El viento que precede a la tormenta. 45. La reunión crítica comenzó a las 8 de la mañana. El delegado de clase dijo con voz chillona: sacad de aquí a esta contrarrevolucionaria, Umeiyu, que se esconde entre nosotros. Arrastrada y pateada por 2 estudiantes, fui empujada más o menos por la clase. Varias veces ellas me empujaron con fuerza la cabeza hacia abajo con sus manos, pero yo trataba de levantarla cada vez. Mis compañeras de clase se habían vuelto completamente locas. No sabía si temían que yo me convirtiera en una desgracia para la clase o si tenían odio a un enemigo público, pero todas levantaban la mano y luchaban para que se las escuchara. Yo no oía claramente de qué estaban hablando, pero escuché a algunas de mis mejores amigas decir con voz temblorosa: Umeiyu, no tenemos nada que ver contigo. Mis queridas amigas, entiendo que vuestros corazones también estaban temblando de miedo, pero, ¿qué puedo decir? Aquellas palabras eran la única forma de escapar de vuestro propio peligro. Fue entonces cuando realmente entendí lo que era la libertad. Mi mente se sentía bien. Yo no diría nada en contra de mi voluntad, mi libre albedrío seguía estando en la palma de mis manos. Por desgracia, algunas de mis compañeras con quienes me había llevado también seguramente habían tenido que decir palabras que no salían de su propia mente para salvar el propio pellejo. ¿Habían perdido el libre albedrío de sus corazones? Me dio mucha pena por ellas. La reunión crítica prosiguió durante 4 horas. Luego, después de la comida del mediodía, el presidente de mi departamento quiso discutir conmigo, una discusión que duró unas pocas horas. Me contentaba con permanecer impasible y silenciosa. Aquellas reuniones y discusiones me golpean los oídos durante más de 10 horas cada día. Repetían sin cesar las mismas cosas una y otra vez.
No querían nada más que verme confesar que dentro de la iglesia, los sacerdotes chinos y extranjeros eran imperialistas y contrarrevolucionarios, y que me habían envenenado. Solo si exponía y documentaba sus intrigas, y proporcionaba una lista de otros jóvenes envenenados como yo, me permitirían continuar mis estudios y se abriría ante mí un futuro brillante. Soy una hija de Dios, así que no podía ver este problema desde el punto de vista del demonio. Nuestra iglesia salva nuestras almas mediante sus enseñanzas. ¿Cómo podrían estar envenenadas? ¿Cómo podría? En las prisiones de China. 46. ¿Deshacerme de mis responsabilidades haciendo cargo de ellas a otras personas? Era la lógica y la conspiración del demonio. ¿Cómo podría decir en el juicio final, estando de pie ante Dios, yo no quería cometer este pecado, pero ellos me obligaron? Además, ¿cómo podría comportarme como una traidora para ganar por este medio consideración, algo que estaba en contradicción con la virtud de la caridad? Los comunistas seguían repitiendo, no intervenimos, no nos oponemos a tu creencia en Dios. Pero, sin embargo, todo el tiempo y en cualquier situación, nos estaban pidiendo pecar contra la virtud de la caridad. La fe de los que pecan contra la virtud de la caridad está edificada sobre arena. ¿Cómo pueden estar seguros en su fe? Si quitan la madera que hay debajo del caldero, ¿cómo pueden prender el fuego? En realidad, la iglesia ya no me había envenenado, en cambio, los comunistas lo estaban intentando. Alternaban amenazas y promesas para obligarme a abandonar a Dios. Casi 2 semanas después, era el 3 de septiembre, empezó un nuevo semestre en la universidad. Me mantenían encerrada todo el día en una celda vacía y polvorienta llena de telarañas. En el centro de la celda había un pequeño taburete de madera. Me ordenaban que mirara hacia la pared y meditara. Tal vez habían creado una imitación de celda para mí. De todos modos, ya había tomado mi decisión. Mis compañeras de clase, demasiado ocupadas criticándome, me trataban con una actitud fría e indiferente. San Pablo dijo, todo colabora para el bien de los que aman a Dios, Rom 8:28. Yo sencillamente me aferraba a este principio fundamental y redoblaba mis oraciones para resistir la tentación. Después de la cena, mis compañeras de clase me llevaron del dormitorio a la clase. Tan pronto como entré en la habitación, vi a mi madre y a mi hermana Mason, sentadas allí. Estaba tan contenta de verlas otra vez. En mi pensamiento se mezclaban alegría y dolor. Estaba atenta porque mi madre estaba radiante. Ella no había pensado demasiadas cosas. Cuando yo me había ido de casa, estaba triste porque si aquel espectáculo continuaba, yo podría terminar arrestada. Mi hermana Mason me habló inmediatamente en el dialecto de Ningpo. Me temo que no puedas soportar las pruebas y que te conviertas en un Judas. Le dije, te pido, por favor, que pases el aviso a los sacerdotes. El viento que precede a la tormenta. 47. Desde que yo, Meiyu, preferiría morir antes que traicionar a la iglesia. Pero, ten cuidado. Se está acercando la tormenta. Mi madre era pagana en aquel momento, pero ya estaba bien dispuesta hacia el catolicismo. Todos los días, rezaba varios misterios del rosario por mí. Ella me repitió varias veces, mi Meiyu, sé una buena chica y no tengas miedo al sufrimiento. Tu madre no necesita una hija rebelde. Dios me bendecía. Tan pronto como escuché aquellas palabras de mi madre, desapareció el dolor en mi corazón. Mi querida madre pagana. Qué valiente era. Y ella realmente acompañó a Nuestra Señora y a las santas mujeres en el camino al Calvario. ¿Hay mayor gracia para un ser humano en este mundo? Luego tomé mi reloj y mi cadena de oro y le pedí a mi madre que se los llevara a casa. Le dije con profundo afecto, mamá, por el momento tu hija no puede mostrarte su piedad real y filial al mismo tiempo. Le pido a nuestro Señor que te recompense. Las personas de la universidad realmente no entendían de qué estábamos hablando, pero después de mirar las expresiones en nuestros rostros, se dieron cuenta de que la situación no les era favorable. Como resultado, inmediatamente hicieron salir a mi madre y mi hermana. Alganes compañeras dijeron con malicia que familia reaccionaria forman. Habían planeado acabar con mi fe usando el amor entre madre e hija. ¿Quién podría haber adivinado que lo único que conseguirían con ello sería exactamente lo contrario? Las convicciones religiosas de mi madre siguieron creciendo, incluso después de aquella situación. El 4 de septiembre, el personal de la universidad me mostró 2 archivos preparados por 2 de mis compañeros y feligreses, Y. C. Yu y W. Gu Yang.
Habían escrito algunas informaciones y me habían acusado. Me di cuenta de que cada conjunto de documentos contenía más de 10 páginas. Como ya me había acostumbrado, los aparté. La directora me dijo, ¿tal vez aún no crees todavía en esas acusaciones? ¿Piensas que estamos tratando de engañarte? Pues para que lo veas, los dos estarán aquí en persona esta noche. Y tal como me dijo, mis dos acusadores llegaron a la universidad después de cenar, en un autobús universitario. Cuando estuvieron frente a mí, ninguno de los dos se atrevió a mirarme a los ojos. Uno de los líderes de la universidad los instó, diciendo, ahora que vuestras mentes sean en las prisiones de China. 48. Iluminado, contable, por favor, a Meiyu vuestras propias experiencias. Al principio, ambos afirmaron que habían escrito aquellos documentos libremente. Luego encontraron excusas para dar muchas razones falsas y dijeron que deberíamos pensar en nuestro futuro y en nuestras familias. Como el gobierno no nos estaba ordenando renunciar a la propia fe, no debíamos excedernos de nuestro modo de comportarnos. Aquellos impostores representaron su papel solo porque querían que yo lo siguiera. Yo sencillamente les respondí, no vamos en la misma dirección, así que no podemos caminar juntos. Vosotros estáis tomando caminos anchas, mientras que yo elijo un puente de troncos. Aquellas dos personas participaron en reuniones de críticos en todas partes y denunciaron a muchas personas con el único objetivo de obtener algunas distinciones. Como resultado, no solo estaban exentos de sanciones penales por los comunistas, sino que también se convirtieron en representantes del grupo de la Juventud Democrática. Además, se convirtieron en líderes de la Sociedad Patriótica Católica, fundada y controlada por el PSC. Les oí decir que a más de 10 jóvenes universitarias también se les había ordenado que volvieran a la universidad por denuncias contra ellas. De hecho, solo una compañera y yo fuimos arrestadas por defender firmemente nuestra fe. Estos dos individuos eran Seyu y W. Q. Yang. Desde entonces ambos han muerto ya por enfermedad. Antes de irme a los Estados Unidos los fui a visitar. Yu, con palabras serias y su corazón profundo, me dijo, tú elegiste el mejor camino, Meiyu. Admito con pesar no haber sido tan bueno, pero ahora eres tú la que ha recibido las bendiciones de Dios para vivir una vida larga y la oportunidad de ir a los Estados Unidos. Yo le respondí, sabes muy bien que soy muy débil. Pero la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Que todas las glorias y alabanzas regresen a nuestro Señor. Todos hemos cometido errores, por lo que debemos tener fe en la misericordia de Dios. Somos pecadores. 2. Necesitamos la misericordia divina para la remisión de nuestros pecados. Cuando Judas se arrepintió finalmente de su grave pecado, no creyó en la misericordia de Cristo, y, como no tenía ninguna verdadera esperanza, acabó suicidándose. Vi lágrimas en sus ojos. Habíamos estado separados por más de 30 años. Pero, para todos nosotros, habrá un último paso en nuestras vidas. Los rencores y la gratitud personal son el viento que precede a la tormenta. 49. De poca importancia en ese momento. Nuestro negocio urgente es prepararnos y esperar poder encontrarnos en el paraíso de Dios. Hace unos años, me informaron que el señor Yu había muerto de una hemorragia cerebral. De hecho, todos estos años, había tenido mala suerte, ya sea para lograr bienes materiales o para lograr reconocimiento público. Aunque trabajó muy duramente, nunca se pudo ganar la confianza de sus superiores. Había conseguido un buen trabajo en una universidad estatal, pero no consiguió nunca que lo promovieran. Se volvió loco por su alto nivel de ansiedad y por el hecho de que su trabajo nunca había sido aprobado o valorado por su jefe. Jesús nos dijo, ningún hombre puede servir a dos señores, Mat 6, 24. Nuestro Señor también afirmó, el que abandone su casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos o tierra por el amor de mi nombre, recibirá el céntuplo y alcanzará la vida eterna. Mat 19, 29. En aquel momento, recibí una invitación para asistir a la fiesta de Ñues. Tras señora el 8 de septiembre, con el cardenal Kuhn y muchos otros sacerdotes. A partir del 4 de septiembre, me sumergí en la oración y me empecé a preparar a mi Vía Crucis. 50. Capítulo 12. Nací el mismo día que Nuestra Señora. Del 3 al 8 de septiembre de 1955, me mantuvieron sentada y en silencio. Los comunistas estaban haciendo conmigo evaluaciones activas y pasivas. O me criticaban constantemente, o me dejaban sola.
Cuando me dejaban sola, me daba cuenta de que podía aprovechar la oportunidad para relajarme. Cerraba los ojos y rezaba continuamente. Aunque la universidad contaba con ciertos poderes, por desgracia para ellos, no podían controlar mis pensamientos. El 8 de septiembre, alrededor de las 10 de la noche, cuando ya estaba en la cama, vino de repente una compañera de clase y me instó a que me levantara. Me informó que nuestro director, el señor Liu, tenía que hablar conmigo. ¿Hablarme a aquellas horas de la noche? Me di cuenta de que había llegado mi hora. Me encaminé hasta el edificio de la oficina del director y vi que ya estaba esperando un coche de la policía. Inmediatamente hice una señal de la cruz y dije mi fiat, como tú quieras, señor. Tan pronto como entré, el director me dijo muy en serio, la Univer. Ciudad ha hecho todo lo posible para salvarte, Umeyu, pero constantemente te estás rebelando con terquedad. Mira esta notificación de arresto, fechada el 3 de septiembre. Lo hemos intentado todo por ti, pero parece que ha sido en vano. A partir de hoy, día 8 de septiembre, tenemos que detenerte, pero la facultad universitaria mantendrá durante un año tu condición de estudiante. El gobierno siempre se comporta amablemente con los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios. Probablemente seguirás teniendo la posibilidad, en cualquier momento, de poder escoger, incluso en prisión, en el caso de que reconozcas tus crímenes. Todo lo que tienes que hacer es confesar lo que has hecho, y luego podrás regresar a la universidad para proseguir tus estudios. Después de aquellas palabras, se me acercó un oficial de policía y me pidió que firmara mi nombre en la notificación de arresto, y luego me pusieron las esposas. Antes de irme, les pidieron a mis compañeras de... Nací el mismo día que Nuestra Señora. 51. Clase que recogieran algo de mi ropa, jabón, una toalla y otros artículos de primera necesidad, y los pusieran en el coche de la policía. El hecho de que me arrestaran no me resultó una sorpresa, porque ya podía verse en todas partes un supuesto movimiento antirreaccionario. Todo el mundo tenía que pasar por este examen crítico, que controlaba su historia personal, hasta 3 generaciones anteriores, y también sus relaciones sociales. Sacerdotes católicos, hermanos, religiosas y algunos miembros jóvenes de la Legión de María ya habían quedado designados como objetivos. Yo había nacido en la familia de un capitalista y estaba al frente de la Legión de María, con muchas relaciones con el extranjero. También era la responsable del club de estudiantes católicos de la universidad. Por lo tanto, no me dejarían escapar demasiado fácilmente. La naturaleza humana tiende a evitar el sufrimiento. A nadie le gusta dejar a su familia y convertirse en prisionero. Sin embargo, tal era Enton. Es mi situación y solo podía elegir entre ser una mártir o una traidora. Si no era una mártir, seguramente sería un Judas. En una prueba tan dura, estaba convencida de que la mayoría de las personas elegirían el martirio en lugar de poner en peligro su vida eterna. En aquellas circunstancias tan serias, yo lo dejaba todo. Salí de mi casa y de la universidad y me despedí de las ocupaciones materiales de este mundo, pero solo para seguir a Jesús y a María en el camino al Calvario. El 8 de septiembre es la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen. Si Dios eligió que yo, junto con otros más, fuera encarcelada en ese día, es porque quería que naciéramos en la prisión con la Virgen Madre. Estamos empezando otro tipo de vida sacrificada y dejando a un lado todo lo que pertenecía al pasado. Sentada en el coche de policía, pensaba que la vida humana solo es una obra de teatro. Si hubiera sido actriz, aquel día habría interpretado la escena del encarcelamiento. Los hilos conductores de aquella escena iban a ser los maltratos y todas las miserias que iba a sufrir. Todo lo que tenía que hacer era representar bien mi papel. Como audiencia, contaba con la iglesia triunfante en el cielo, los ángeles, el Señor nuestro Dios y la Virgen Madre. Y también estaban las almas del purgatorio que esperaban poder entrar al cielo gracias a nuestros sacrificios y nuestras oraciones. También se estaba fijando en nosotros la iglesia en todo el mundo. La iglesia y su cabeza visible, el Papa, estaban preocupados por cómo iban en las prisiones de China. 52. A reaccionar las personas que eran torturadas y juzgadas. Cristo me invitó a asistir a aquella fiesta, yo no me iba a negar, ni poner tampoco ninguna excusa. Sentada a la mesa de la fiesta, no olvidaría que era una hija de Dios. La victoria consiste en mantener nuestra fe y lealtad hasta el último minuto de nuestras vidas. Resulta bastante fácil ser celosa por un tiempo, pero es más difícil perseverar durante años o incluso décadas. En la noche de aquel 8 de septiembre de 1955, encontré muchos feligreses en la prisión.
fueron llegando incluso más aún después de la medianoche a la prisión de hombres. Eso quería decir que se trataba realmente de una terrible tormenta. Me sentía preocupada por mi hermana Mason, porque podía ser tan desafortunada como yo. Pensaba constantemente en mi madre. A su edad, ¿cómo podría ella soportar perder a 2 de sus hijas a la vez? Solo podía confiar el asunto al corazón inmaculado de nuestra Santa Madre. Dios nos ha pedido que lo amemos. Sobre todas las cosas, incluso más aún que a nuestra propia madre. Por lo tanto, tan pronto como entré en aquella prisión, decidí firmemente que, si mi madre supusiera un motivo de que yo vacilara, le pediría a Dios, ya sea que antes recibiera mi alma, o que se llevara antes a mi madre y al cielo. En cuanto a mí, lo que más me tentó era mi piedad filial hacia ella. Tenía que apoyarme en la divina misericordia. No me importaba lo que pudiera pasar, estaba decidida a no separarme de mi Señor. La celda estaba abarrotada y maloliente. Nos anunciaron que, para evitar que los prisioneros se suicidaran, en la prisión estaban prohibidos los anteojos y cinturones. Así que, de golpe, me vi obligada a separarme de mis gruesas gafas para la miopía. También prohibían a los prisioneros usar cepillos de dientes. ¿Cómo se podía vivir sin cepillarse los dientes? La razón de aquella prohibición a los prisioneros era porque alguno podría usar un cepillo de dientes para intentar suicidarse. Otro problema era el uso restringido del inodoro. Estábamos encerrados en la celda y el guardia abría la puerta solo 4 veces al día para dejarnos ir al lavabo. Probablemente habían ideado aquello para someternos a un tipo de vida peor que la de los animales. Solo había 2 comidas al día. Nos daban gachas de arroz cocinadas con verduras podridas y pieles de calabaza que les daban apariencia de una masa. Yo vomitaba después de cada comida y mi peso iba bajando. Nací el mismo día que Nuestra Señora. 53. Llegando rápidamente a 50 kilos. De hecho, deseaba enfermarme aún más, para poder volar antes a mi Señor. Puede ser que se hubieran dado cuenta de mi intención, porque me trajeron una papilla de arroz blanco con algunos fideos blancos. Al principio, pregunté, ¿por qué recibo este tratamiento especial? Y me negué a comer. Pero la hermana Chen y algunos otros amigos católicos en la celda me persuadieron a que comiera. Me dijeron que mi cuerpo estaba débil y que si no tomaba comida podría afectar a mi mente y a mi voluntad, y que me podía también debilitar. Como me habían traído comida debido a mi enfermedad, tenía que tomarla. Recuerdo que conmigo en prisión estaban P.J. Wong, C.W. Pan, J.C. Q, la hermana Chen y algunos otros. Todos fueron muy valientes, y con sus buenos ejemplos impresionaron a muchos paganos y a otras personas no creyentes. Cuando supieron que me había hecho católica hacía tan solo 6 años, mientras que mi familia seguía siendo pagana, me exhortaron a no dar la espalda a las gracias que había recibido, por que Dios me había elegido. Me gusta la jaula. Estar encadenada es ser libre, perder es ganar, ¿cuántas gracias se me han concedido? Escrito en 1956, cuando estaba encerrada en una celda de aislamiento. 54. Capítulo 13. Interrogatorio. He experimentado todo tipo de sufrimiento, pero ninguno de ellos es tan sofocante como el interrogatorio. El partido no solo prohibía a las personas tener un abogado para su defensa, sino que también convertía los interrogatorios en trampas maliciosas y en una tortura psicológica para los prisioneros. Los comunistas son ateos. Cualquiera sea la situación en la que se encuentren, no se sienten constreñidos por ningún principio moral. No tienen límites y utilizan todos los medios para lograr su objetivo con el fin de conseguir una confesión oral o escrita de los prisioneros. Interrogan a algunos prisioneros bajo potentes lámparas que los marean y nublan su visión. A otros los someten a largos y tediosos discursos. Los interrogadores se van reemplazando y trabajan por turnos, mientras que los prisioneros deben ponerse derechos en sus sillas con las manos esposadas. Si un prisionero muestra resistencia, por pequeña que sea, puede ser castigado inmediatamente a tener que ser esposado poniendo las manos a la espalda. Durante mis 8 meses en prisión, me sometieron hasta 120 veces a interrogatorios, número que curiosamente fue el mayor entre todos los prisioneros católicos. El interrogatorio tenía lugar a veces en la mañana y a veces a la medianoche. Cuando oía que el guardia ponía una placa de bronce en el suelo donde estaba escrito mi número de prisionera y me gritaba, afuera, 1138. Tenía que dejar la celda de inmediato e ir a la sala de interrogatorios. Eran como órdenes militares, que no se pueden infringir.
Algunos feligreses y religiosas católicas encarceladas conmigo se compadecían de mí. Me preguntaban, ¿por qué te interrogan tanto? ¿Qué pueden temer de un estudiante que los lleve a torturarla así? Yo misma no entendía por qué el Departamento de Seguridad Pública estaba tan interesado en mí. ¿Por qué no me condenaban, en lugar de torturarme día y noche? Interrogatorio. 55. Más tarde, me fui dando cuenta de que era por dos razones. La primera, porque formaba parte de las personas que a los ojos de los comunites se habían corrompido. Como solo era católica desde hacía 6 años, creían que podían obligarme a unirme a ellos. Además, yo era una estudiante universitaria y ningún miembro de mi familia era de la parroquia. Así que, según ellos, había suficientes razones para que retractara mi conversión. Para decirlo sin rodeos, los comunistas no querían arrestarme ni condenarme, sino que solo pretendían convertirme en su servil aduladora y lacaya. Con este fin, recurrían a todo tipo de métodos, y en varias ocasiones, lo intentaron todo para deshacerse de mí. Y la segunda, es que la mayoría de los estudiantes universitarios que habían sido mis compañeros ya se habían rendido. Estaban entregando información para disminuir sus penas de castigo y ganarse estima, de modo que podrían usarme para lograr su objetivo. Los interrogadores. Siempre podían obtener mucha información sobre mí de aquellas personas. Según los comunistas, había que confirmar tal información con mis propias declaraciones, lo cual significaba que yo misma tenía que admitir cada uno de aquellos cargos. Durante estos interrogatorios, yo siempre mantenía la boca cerrada y permanecía en silencio. Además, no mostraba ninguna expresión en mi rostro. Sentía pena por los católicos que me habían denunciado, algunos exageraban los hechos, mientras que otros me transferían sus responsabilidades para quedar libres de los propios cargos. Habían dicho que no abandonarían su fe católica, pero ahora pretendían usar mi debilidad para obtener una supuesta libertad. Sin la gracia de Dios, probablemente me hubiera vuelto loca después de interrogatorios tan constantes. Durante aquellas pruebas, yo parecía una mujer muerta, pero mi mente estaba llena de ira. Era como un termo, que por afuera está frío, pero por dentro tiene agua hirviendo. ¿Cómo fue posible para un ser humano mantenerse en calma frente a un trato tan inhumano y humillante? Sin embargo, si hubiera discutido y discutido con ellos, podría haberme confundido y haber perdido la capacidad de razonar. Probablemente habría dicho algo que no debiera haber dicho y que habría involucrado a otras personas. Desde el momento en que me encarcelaron, decidí mantener la boca cerrada, sin que me importasen las consecuencias de aquel silencio. Solo mi Señor sabía el peso de mi cruz. Cada vez que volvía a mí. En las prisiones de China. 56. Celda después de los interrogatorios, estaba empapada en sudor. La tortura de mi cuerpo y mente me rompía el corazón. Mi sufrimiento era indescriptible. Como los interrogatorios no lograban el efecto deseado, los comunistas se dieron cuenta de que tenían que usar métodos más suaves. Entonces comenzaron a halagarme, felicitándome sin medida. Su procedimiento resultaba repugnante y su simpatía vergonzosa. Hasta aquel momento me habían criticado y considerado peor que la basura, y ahora me alababan y adoraban. Aparentemente era el guión de una nueva escena en la obra de teatro que era mi vida. Sus palabras me dejaban totalmente indiferente. Unos días después, algunos de mis antiguos amigos vinieron a visitarme. Todos se habían rendido cuando habían sido confrontados por los comunistas. Conocía muy bien las frases estándar en lo que me decían. Cada uno de ellos me iba recitando la teoría de los comunistas como un lorito. Todos hemos reconocido nuestros crímenes claramente y hemos dado una explicación. Al hacerlo, no estamos contradiciendo para nada nuestra fe. Fíjate cómo ahora nuestras mentes están en paz. Muchos obispos han hecho lo mismo. Si ellos lo han podido hacer, ¿por qué no nosotros? Tu madre está sufriendo mucho por ti y tu hermana. Ha llorado tanto que casi ha perdido la vista. Dios quiere que amemos a nuestros padres, ¿por qué no obedeces este mandamiento? Una persona se muestra superior cuando sabe cómo cruzar las mareas de su tiempo y seguir las corrientes. Yo ya no quise escucharlos, y les dije, amo a Dios por encima de todo, y amo todas las cosas en Dios. ¿Qué importa si todos siguen la corriente de su tiempo y obedecen a la corriente como la lenteja de agua? Y si tuvierais razón, ¿cómo es que hubo tantos mártires durante los 300 años de persecución en Roma? Lo siento, pero no vamos en la misma dirección y no podemos avanzar juntos. Vosotros habéis elegido un camino ancho,
pero yo prefiero caminar sobre mi puente de tablones. Como las charlas con mis compañeros no llegaban a nada, el señor Yu, de la Facultad de Comunicación, me reprendió nuevamente sin medida: eres muy ingenua, Umeiyu. Tú te crees hoy que puedes mantenerte firme, pero no se trata de un día o un año. Cuando seas sentenciada y te envíen a un campo de trabajos forzados, sufrirás todo tipo de maltratos. Interrogatorio. 57. En tu familia, eras la niña mimada. ¿Vas a poder soportar lo que te espera? Ese día será difícil salir de ti. Pocas personas pueden mantenerse tercas cuando el sufrimiento dura toda una vida. Piensa que solo eres católica desde hace poco tiempo. ¿Crees que tendrás fuerzas suficientes para perseverar hasta el final? En mi opinión, si vas a cambiar de idea, es mejor que lo hagas de inmediato. No solo recibirás muestras de amistad de parte del gobierno, sino que también recibirás todo tipo de trato favorable. Cuando volví a mi celda, me quedé pensando en su sincera filosofía pragmática y me di cuenta de que no había mencionado el poder de Dios. Mi futuro estaba en manos de Dios. Yo no sabía cuánto tiempo podría vivir todavía. Dios tiene el futuro en sus manos. Si realmente estaba destinada a no perseverar, ahora era cuando lo veríamos y que yo tropezaría. Todo lo que ellos pretendían eran las brillantes perspectivas de esta vida. Así lo habían elegido ellos. Mientras que yo ya había sido encarcelada y quería seguir adelante, sin retroceder nunca. 2 días después, vino un sacerdote cantonés, a quien no conocía bien. Se llamaba Te Bei Chen. Me dijeron que ahora era un extremista y que se había casado con una religiosa. ¿Cómo podría yo confiar en un sacerdote así? Cuando me vio, me dijo pretenciosamente: soy sacerdote. Todo lo que tienes que hacer es reconocerlo todo, sin miedo, y dejarme asumir a mí toda la responsabilidad ante el trono de Dios. En realidad, tienes que saber que hay que reprobar a Mons Kong, obispo de Shanghái, porque no os ha dado una explicación clara a los jóvenes. De hecho, registrarse como miembro de la Legión de María y admitir que el Mons Kong es un contrarrevolucionario no supone, en absoluto, contradecir la fe. Aquel sacerdote, obviamente, no había venido con intenciones amistosas. Entonces, le respondí sencillamente: Mons Kong fue arrestado al mismo tiempo que nosotros, y esto demuestra que ha puesto en práctica lo que predicaba. En lo que a usted se refiere, yo no voy a seguirle. Ni a usted y ni a los supuestos sacerdotes que han engañado y se jactan ante el Señor. Usted me ha dicho que asume toda mi responsabilidad. Pero yo me pregunto quién será responsable de su propia conducta. Cuando se presente ante el trono de Dios, será demasiado tarde para. En las prisiones de China. 58. Arrepentirse. Él me respondió reiteradamente: estás muy mal dispuesta, tan mal dispuesta que ningún tratamiento va a poder curarte. La última carta con que contaban los comunistas era mi querida madre, que ya tenía más de 60 años. Desde mi arresto no comía ni bebía mucho. Ella me visitaba en la prisión todos los días. Al principio, los guardias le dijeron que no fuera a ser ningún problema, pues su hija merecía aquel castigo por culpa de sus crímenes. Pero mi madre se había propuesto entrar a la prisión, y allí se quedaba a la puerta durante horas, suplicándoles: ponedme en la cárcel con mi hija. Tal vez sabían que mi madre no era católica. Por eso, después de unos días le dijeron: hemos decidido dejarte visitar hoy a tu hija. También puedes llevarle algo de comer, pero debes hacerle reconocer su culpa. Mi madre se alegró en su ingenuidad. Le pidió a mi anciana niñera, que había venido con ella, que comprara un pastel de avellanas y mantequilla. Y un bollo relleno de carne de cerdo cocido al vapor. Cuando el guardia me volvió a llamar a la puerta aquel día, afuera, número 1138, lo seguí a la sala de interrogatorios y vi a mi madre y a mi anciana niñera, con 2 cajas en sus manos. Habían pasado varios meses desde el 3 de septiembre, el día que había visto por última vez a mi madre en la Universidad Wadong I. Aquella breve separación me había parecido una eternidad. Ahora que estábamos juntas, un sentimiento complejo llenó nuestros corazones, parecido a la 4ª estación del Vía Crucis, cuando los 2 corazones de Jesús y María sufrieron el dolor más insoportable que nos podamos imaginar, sin derramar lágrimas. Es posible que las lágrimas no puedan expresar el sufrimiento más terrible del mundo. Mi madre se veía terriblemente demacrada, y sus ojos estaban rojos. Estaba tan demacrada que apenas podía mantenerse en pie. En cuanto a mí, me habían maltratado mucho durante mi encarcelamiento. Mi apariencia había cambiado bastante.
No tenía mis gafas gruesas para la. Aquí no se trata de la Universidad de Guadong, situada en Beijing, ni de la Universidad Donghua en Taiwán, fundada en 2003. E incluso habría que excluir probablemente también la Universidad de Donghua, que se encuentra en Shanghái pero cuya especialidad es textil. Nuestra autora pensaba probablemente en la Universidad de Quanhua, que ha sido continuada por la Universidad Normal de China Oriental. Sobre este último establecimiento, CF Nota 7, nota del editor. Interrogatorio. 59. Miopía, mi cuerpo estaba hinchado y mi cara estaba pálida. Cuando mi madre me vio, exclamó, ¿por qué mi niña bonita se ha vuelto así? Mi niñera dijo enseguida, aquí tienes tu pan favorito de carne de cerdo. Mi madre prosiguió, hoy nos han hecho un favor especial. Nos han permitido comprarte algunas cosas buenas, y también te hemos traído un pastel de mantequilla y avellanas. Tenía tanta hambre que estaba impaciente por comer aquellas cosas. Tomé de inmediato el pan de cerdo caliente y jugoso. ¡Oh, qué bien olía! Había estado desnutrida durante mucho tiempo, durante todo mi encarcelamiento. Tan pronto como tuve mi plato favorito en la mano, me lo habría querido comer inmediatamente. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de dar mi primer bocado, me detuve en seco. Se me vino a la mente una idea, no te dejes engañar por el demonio. Recuerda cómo nuestro Señor ayunó durante 40 días en el desierto y al final fue tentado por el diablo. Jesús le respondió al demonio seriamente, no. Solo de pan vive el hombre, Mac 4:4. ¿Por qué los comunistas le habían permitido a mi madre que me comprara comida, cuando las familias de los demás prisioneros no podían hacer lo mismo? Seguramente se estaban proponiendo un objetivo que no querían confesar. Si yo me comía entonces aquel pan de cerdo y mañana otros más, después de un tiempo ya no podría soportar la prueba de aquella privación que podía durar mucho tiempo aún. Así que, tal vez acabaría aceptando renunciar a mi fe. No me podía comer aquel pan ni aquel pastel de avellanas. Tenía que dominar este lado de la naturaleza humana, incluso si mi boca estaba salivando, e incluso si terminaba muriendo de hambre. Doy gracias a Dios que me concedió la gracia de resistir a aquella tentación, pero aquel día, al negarme a comer, le rompí el corazón a mi madre. Le dije, ahora estoy en prisión, y no me espero que me traigas comida. Tengo que ser independiente y enfrentar todas las cosas sola en esta celda. Si no fuera así, esperaría que me trajeras comida todos los días, y ellos podrían usar esta debilidad para amenazarme y prohibir que me traigas comida hasta que me rinda. Mamá, no puede haber ninguna fisura en mí. Incluso la fisura más pequeña puede causar la destrucción. Mi madre no entendió del todo mis palabras, aunque tuvo la suficiente prudencia como para adivinar que los comunistas tenían un propósito deliberado en todo lo que hacían. Aunque, no obstante, no podrían. En las prisiones de China. 60. Lograr nada si su subterfugio no funcionaba. En cambio, si alguien caía en la trampa, ya no lo soltaban fácilmente. La pobre lloró cuando salió de la celda. Todo lo que pude hacer yo fue ver su frágil espalda y su cabello blanco mientras se alejaba. Se detuvo para volver varias veces la mirada. Ahogada en sollozos, me dijo, Meiyu, no dejaré de preocuparme por ti. Nunca te voy a poder abandonar. Y justo en el preciso momento en que yo estaba inmersa en una dolorosa reflexión, el guardia me ladró. Meiyu, vuelve a tu celda. Eres una persona mentalmente anormal. Acabas de renunciar a una vida agradable para vivir en la prisión. Acabas de rechazar el pan, porque seguramente quieres comer gachas de arroz. Sí, tienes una grave discapacidad mental. Cuando volví a mi celda, pensé en voz baja. ¿Rendirme o no? En realidad, eso supondría darme por vencida y traicionar. Llegué a pedirle al guardia papel y bolígrafo. Sin embargo, sin saber por qué, tan pronto. Como levanté el bolígrafo sentí que miles de insectos me mordían el codo. Razón. Incluso si solo revelara un poco de la verdad, los comunistas acabarían descubriendo el resto de información. Hubiera sido ingenua si me creía que se contentarían con la simple afirmación de que la Legión de María era contrarrevolucionaria. Era obvio que no saldría del problema tan fácilmente. No, insisto, Nuestra Señora me miró y me dio la gracia de la salvación. Ningún siervo puede servir a dos señores. Todos los pensamientos del mundo van en contra de la verdad. Yo tenía que seguir a Jesús. La única forma de mantener mi conciencia en paz era seguir el camino del Calvario. Si no lo hacía así, perdería probablemente mi salud mental para siempre después de salir de la prisión.
Después de todo, en una discusión, no se puede estar a favor de ambas partes al mismo tiempo. Dolor. Yo era un leño descartado. Hace mucho tiempo, mi dueño me cortó, de un árbol viejo y grande. Luego me dejó en un montón con otros trozos de madera, grandes y pequeños. Estaba esperando que me llegara el turno de que me pusieran en la chimenea. Interrogatorio. 61. Estaba esperando, hasta el día en que llegó un artista. Tan pronto como me vio, me sacó de montón y me miró atentamente durante un rato. Se dijo a sí mismo, este es el tronco que más me conviene. Me gustaría esculpir en él una imagen de un delicado niño Jesús. Me quedé impresionada. ¿Podría yo ser esculpida y convertirme en una imagen? Yo no era más que un tronco tosco y grande. ¿Cómo podrían esculpirme como un niño Jesús? El artista parecía conocer mis pensamientos. Me dijo, tengo que cortarte casi por completo, ¿qué te parece? Me lo pensé por un momento, y asentí con la cabeza. Inmediatamente me tomó en sus manos. Luego hizo lo que había dicho. Me cortó aquí y allá, con su hacha y cincel, sin vacilar. Su primer golpe se llevó aproximadamente un tercio de mi tamaño. Ah. Era toda mi juventud, una tercera parte de mi vida. Resultaba algo realmente doloroso, triste y aterrador. El escultor se volvió hacia mí otra vez. No podrás convertirte en una estatua con un solo golpe. Asentí y tomé mi decisión, mira, haz lo que quieras. Dio otro golpe. Era mi salud, que iba declinando. Y otro más. Era mi futuro, que ya no sería próspero. Finalmente, apareció un primer boceto del niño Jesús. Al final, golpecito tras golpecito, sangrando y volviendo a sangrar, mi artista sonríe y dice, aquí llega el último momento. Te voy a recortar con mi cincel, para refinarte y pulirte. Al cortar, me iba quitando el respeto humano, y luego mi buena reputación. Me sentía desnuda y enfrentándome a los insultos. En las prisiones de China. 62. Una experiencia mucho más dolorosa que los dos primeros golpes. Me acuerdo, me gustaría imitar a nuestro Señor. Tengo que aceptar cada dolor que atraviese mi corazón. En realidad, en este mundo, el dolor nos rodea. Aunque seas un rey o un millonario, tampoco puedes evitarlo. Es realmente triste, se sufre en todas partes y de todas partes, y sin embargo, pocos de nosotros nos damos cuenta de su valor. Cuánto sufrimiento se ha desperdiciado para nada. Recuerdo, no hay ganancia sin dolor. Un día Dios tomará todo nuestro sufrimiento. Finalmente, quedó acabada completamente la estatua. Ahora me quedo tranquilamente en la cuna. Cuando nuestra Madre Celestial mira a su Hijo, me está mirando a mí. La providencia es la que ha transformado el tronco. Sea Dios bendito para siempre.